Bueno, antes de empezar la charla y con un planteamiento incluido, vamos a orar. ¿Por qué oramos? Porque lo que yo hablo puede llegar al intelecto, pero lo que el Señor quiere es que llegue al corazón, porque aquí pues podemos razonar, podemos entender, pero si no lo entendemos en el corazón, es decir, si no hay revelación o si no hay discernimiento, no hicimos nada. Por eso oramos, para que lo que llegue aquí, por el poder del Espíritu Santo, se revele y llegue con discernimiento al corazón. Por eso empezamos antes de cualquier cosa nuestras charlas con la intervención del Espíritu Santo, para que esto no sea una charla meramente intelectual y de conocimiento, sino que sea una charla de revelación y de discernimiento. Padre, hoy te entregamos este momento para que por la revelación de tu Santo Espíritu de Dios sea llevado no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón, para que podamos crecer y dejarte a ti crecer, Espíritu Santo, en nosotros, para que nos traduzcas y nos dé revelación del tema que hoy queremos tratar, para que nosotros podamos menguar en nuestro intelecto, en nuestra mente, y te demos a ti el lugar que mereces en nosotros, dentro de nosotros, porque tú habitas en nosotros. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes a menguar para que tú crezcas. Y en esta charla tú abras nuestra toda nuestra fe y todo lo que hay en nuestro corazón que impida que llegue sea derribado para que tú puedas crecer cada día más en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en la preciosa intercesión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema de hoy dice la cosmovisión de la Biblia, porque es un tema importante y porque hemos orado de esa manera, porque nosotros tenemos una cosmovisión personal que viene heredada por la cultura, por la sociedad, por nuestro país, porque pues nosotros nacimos en un medio religioso determinado por varios patrones culturales que nos han sido transmitidos de generación en generación desde nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, y empezamos a tener una cosmovisión heredada y otra adquirida por nuestras propias experiencias. Esa cosmovisión afecta profundamente nuestra manera de creer y nuestra manera de acercarnos a Dios. Muchas veces es patrocinada por nuestra ignorancia espiritual, por nuestra falta de deseo de conocer al Padre o sencillamente porque somos cómodos y terminamos creyendo lo que nos han implantado en nuestra mente a lo largo de generaciones en generaciones, sin cuestionarnos nada y sin siquiera debatir o querer profundizar en los temas y terminemos más creyendo, no por fe, sino por comodidad. Y eso impide una correcta comunión con nuestro Padre Celestial. Y al tener una irregular comunión, pues por supuesto vamos por un camino complicado, un camino que nos impide desarrollarnos en el espíritu y un camino que no permite que fluya el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Sanador y nuestro Redentor, porque no todos tienen al Espíritu Santo, únicamente aquellos que de corazón han reconocido que Jesús es Dios hecho hombre, que vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados, porque nosotros solos no somos lo suficientemente buenos y por ende capaces de garantizarnos la salvación. Y necesitábamos que Jesús viniera como un hombre a vivir y a entregarse por nosotros y a redimirnos con su sangre en el sacrificio de la cruz y fuera de eso a conquistar el dominio que hasta esa muerte, hasta ese momento tenía la muerte. Por eso nosotros debemos estar tranquilos sabiendo que nuestro morir no va a ser un desaparecer, sino un trascender del espíritu para llegar a la presencia, porque nosotros hemos aceptado en nuestro corazón quién es Jesús en nuestras vidas. Pero ¿cómo afecta la cosmovisión que tenemos de esto? Como les decía hace unos momentos, tenemos unas cosmovisiones equivocadamente heredadas. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos nacido en un país de habla inglesa?
probablemente seríamos protestantes, probablemente no acudiríamos a cierto tipo de tradiciones religiosas o culturales porque no nos hubieran sido inculcadas de nuestra cultura o por nuestros familiares. Entonces, esas cosmovisiones nuestras fueron equivocadamente inducidas en nuestra mente y en nuestro raciocinio y nos han llevado a tener una distante y casi que equivocada relación con nuestro Señor. A pesar de que lo amamos y lo reconocemos, estamos perdiendo mucho de las bendiciones por una falta de comunión íntima, sincera y profunda con nuestro Señor Jesús. Muchas veces esa cosmovisión ha sido acrecentada por nuestra comodidad, por nuestra pereza espiritual o por simplemente atenernos a recibir información sin cuestionarnos nada. Por eso el Señor ha dejado todo muy bien delineado, muy bien limitado y muy bien clarificado en su palabra. El Señor dice, de hecho, en su palabra que nosotros, su pueblo, más que por su pecado, se ha perdido por su ignorancia. Y eso es fácilmente comprobable. ¿Por qué nos gusta volver al pastor nuestro Señor cuando nuestro Señor debe ser nuestro pastor? Y así muchas equivocaciones intelectuales por esas cosmovisiones que nos dejamos influenciar en nuestras vidas y enfrentamos las vidas creyendo que Dios es un Dios milagrero, que Dios está al servicio de nosotros, o sencillamente que Dios nos induce en pruebas cuando estamos mediante aflicciones que tocan nuestras vidas, o creemos que Dios es el genio de la lámpara que lo podemos frotar y manosear a nuestro antojo, y si no hace lo que queremos, entonces ese Dios ya no nos sirve, y por eso buscamos rápidamente salidas esotéricas, salidas en el mundo, salidas intelectuales, y nos aportamos del camino del Señor porque no, no somos rigurosos en la búsqueda del Señor. Por eso nosotros, inclusive en eso, debemos tener una disciplina de oración, una disciplina de leer la Biblia y un corazón dispuesto a conocer al Señor. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos intenciones, muchas veces están equivocadas y patrocinadas por nuestra falta de deseo de conocer la verdad. Por eso vamos a tocar esto que el Señor ya nos conocía de antemano y nos lo dejó enunciado en su palabra. Entonces vamos a empezar primeramente por Isaías. Isaías decía en su versículo, en el capítulo 29, en el verso 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos interesa la cosmovisión de la Biblia, no nos interesa ver el mundo como lo ve el Señor Jesús, no nos interesa reaccionar como reaccionaría el Señor Jesús, y mucho menos obedecerlo. Nos interesa el Dios milagrero, el que no nos demanda nada, al que le podemos pedir como si fuera una persona a nuestro servicio. Es más, lo vemos muchas veces como un hombre con N virtudes o N cualidades y nos cuesta entender que es el Señor, que es el Padre, que es el Creador, que es el Shaddai, el Todopoderoso. Y como nos cuesta entender eso, tomamos caminos facilistas, caminos de la fe, donde uno puede ver gente que hace romerías, gente que se flagela, gente que cree que mediante sacrificios puede lograr eh, inducir la mirada del Señor o que le responda a sus necesidades, porque como les decía, creemos que es el Señor del genio de la lámpara, que podamos frotar y pedirle deseos y cuando no los cumple, entonces nos apartamos y caemos fácilmente en teorías hinduistas, teorías budistas, en la reencarnación, en la Pachamama, en el universo, y terminamos postrados ante la creación y no ante el creador, justamente por esa cosmovisión equivocada
del mundo y porque no queremos en verdad buscar la cosmovisión de la Biblia. Por eso el Señor nos conocía y desde Isaías nos decía claramente que lo estamos buscando con nuestra boca, pero no con nuestro corazón. La invitación es saber que si lo queremos buscar con el corazón, el Señor está ahí y el Señor nos da claridad a todos esos pensamientos. El Señor sabe que nosotros necesitamos de Él y que nosotros somos como ovejas, torpes, medio ciegos, medio lentos, pero si tenemos un corazón dispuesto, el Señor rápidamente viene a nuestra ayuda y nos aclara todos esos enredos equivocados de las cosmovisiones personales que nosotros tenemos del mundo. Mm, conozco personas que buscan equivocadamente salidas espirituales pensando que son caminos del Señor y son caminos facilistas porque no demandan nada, demandan una serie de rezos o de repeticiones de oraciones. En cambio, el Señor demanda obediencia, demanda que lo conozcamos, demanda que nos sometamos ante el Señor, porque la palabra de Dios dice que la voluntad para nosotros de parte de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros seguimos demandando del Señor es que se haga lo que queremos, porque nosotros nos creemos tan inteligentes que pensamos que le podemos salir adelante a Dios y descartamos de plano los planes que Él tiene para nosotros. Por eso Isaías, que es del antiguo pacto, había ya anunciado esa dureza de corazón y el Señor Jesús vuelve y lo repite más adelante. En Mateo 15, justamente está el Señor hablando con los fariseos, el Señor Jesús. Han pasado ya algo así más como unos 800 años desde Isaías. Y el Señor vuelve y cita al profeta. Y dice el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí la invitación es, como lo dijo el Señor Jesús, nosotros estamos en nuestra cosmovisión del mundo aprendiendo como doctrina mandamientos de hombres, gente que busca en los santos, en los ángeles, en el mundo. Esas son doctrinas de hombres, porque si leemos la palabra del Señor, que ahí dejó todo el Señor documentado, ahí es muy claro. El Señor prohíbe adorar a los muertos, prohíbe buscar hechiceros, prohíbe la adivinación, porque todo eso es detestable. Entonces el Señor en eso es muy celoso y Él nos quiere educar, nos quiere formar, nos quiere corregir y nos quiere llevar a una vida de abundancia, de paz, de deleite, de gozo. No quiere decir que no tengamos problemas porque vivimos en un mundo caído. ¿Qué es lo que nos forma? La aflicción. Bendita aflicción es la que nos acerca al Señor, a buscarlo con un corazón contrito, humillado y arrepentido. En un corazón arrepentido el Señor es donde mejor hace su trabajo, porque nos transforma, nos sana, nos redime, nos restaura. Por eso, gloria a Dios por las aflicciones, porque es cuando el corazón se vuelve de carne y se postra delante del Señor para buscarlo y para entender este versículo que me encanta, con el cual le vamos dando forma a esta conversación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay ángeles, no hay santos, nadie, solo el Señor. Es el único mediador, el que nos lleva directo al Padre, el que nos ha dejado de su presencia por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante entender, no acá, pero sí acá, que la única manera como nos podemos acercar a conocer al Señor es recibiendo a Jesucristo, Hijo de Dios, como nuestro Señor,
nuestro sanador y nuestro salvador. Eso garantiza que inmediatamente llegue a nosotros, a morar dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a dar discernimiento y revelación cuando leamos su palabra, su bendita palabra. Mientras tanto somos como cocos vacíos, que nos creemos buenos y que llegaremos al cielo por ser buenos y que por nuestras obras seremos salvos. Esa es una cosmovisión que el mundo nos vendió y la creímos por perezosos, por cómodos, por facilistas, por ignorantes. Pero la cosmovisión del Señor que dejó en su palabra, la cosmovisión de la Biblia, es ver el mundo como Jesús quiere que lo veamos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y entender que el único es el Señor Jesucristo, que Él lo es todo. Por eso me encanta, de los muchos nombres que en el hebreo tiene Dios, el que a mí más me encanta es el Shaddai, porque significa el Todopoderoso. No hay nadie más. Lo demás fueron doctrinas humanas que nos engañaron, nos engatusaron y están haciendo que perdamos verdadera comunión con el Padre, verdadera intimidad con el Padre. Y por eso equivocadamente vemos muchas personas que creen en Jesús, pero aquí están en otro pensamiento, entenebrecidos en el pensamiento de su corazón y creen que Jesús es una pizca más en una receta de cocina. Creen que es un santo acá, un ángel allá y una pizca de Jesús. Y Jesús no se deja manosear porque lo dice en su palabra. Es el único intermediario que nos lleva al Padre. Entonces, el planteamiento es, ¿qué cosmovisión tienes tú? La tuya, la que te inyectó el mundo, la que tú decidiste creer por perezoso, por cómodo o porque viene de tradición en tradición y no te cuestionas nada. Pero te garantizo, les garantizo que si ustedes quieren aceptar en su vida la cosmovisión de la palabra de Dios y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos dará ese discernimiento y esa revelación a través de su palabra. No hay más otro, no hay ningún otro libro que nos lleve a conocer al Padre sino la palabra. Una vez que conozcamos al Padre, nos enamoraremos del Padre. Le obedeceremos por amor y no por miedo ni eh, por sentirnos coaccionados a amarle, sino porque conoceremos de su bondad, de su compasión, de su misericordia. Entonces, en la palabra tendremos revelación sobrenatural a nuestras necesidades humanas, porque entenderemos que cuando nos encargamos de las cosas del Señor, el Señor se encargará de las nuestras. Que el Señor no es una pizca más, ni es un ingrediente más en una receta, ni es una fórmula alternativa. El Señor lo es todo y es celoso y es demandante. Entonces, cuando nos metemos de profundo con el Señor, Él nos va a dar ese conocimiento que necesitamos tener claro para que se nos despejen todas esas telarañas de las cosmovisiones del mundo que nosotros equivocadamente aceptamos y creímos, y hasta las nuestras propias, las que formamos. Todo eso se irá despejando para encajar en la cosmovisión de la Biblia, de la palabra del Señor. Y por eso será una vida con gozo y con deleite, no sin problemas. Aclaro, la cuestión es que esos problemas de manera sobrenatural, por la gloria y la misericordia del Señor, pasarán a un segundo plano, porque lograremos entender y entender quién es soberano y quién está en control de todo. Por eso, otra vez el Señor por allá en su palabra dice, maldito el hombre que confía en los hombres, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, es muy clara la palabra del Señor y los animo a que lo busquemos de corazón, habiéndolo recibido únicamente a Él como intercesor, como el único que vino a este planeta terrenal a interceder por nosotros. Y Él únicamente no vino a salvarnos, además de salvarnos, vino a sanarnos, vino a redimirnos y vino a restaurarnos, a hacer el paquete completo. Pero definámonos en qué cosmovisión queremos estar.
porque podemos ir de este mundo creyendo, mas no creyendo. La diferencia está en dónde queremos y de qué manera queremos creer, en qué cosmovisión nos queremos ubicar, a la manera de nosotros o a la manera de Dios. Pero definámonos, porque como lo dijimos en otra charla, si continuamos haciendo lo mismo muchas veces y esperamos obtener los resultados diferentes, pues algo estamos haciendo mal. Entonces la invitación es a que en verdad nos acerquemos humilde y mansamente al Señor y nos aclare tantas cosmovisiones equivocadas que tenemos por la cultura, por la herencia, por la sociedad, por el país en que nacimos. Y que de corazón digámosle al Señor que no queremos morir de manera ignorante, que queremos morir amándolo, obedeciéndolo, y que nuestras vidas sean restauradas, transformadas por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y para finalizar, les quiero invitar a que hagan ustedes allá en sus hogares, con los suyos, con sus amigos, invitarlos a que reciban al Señor Jesucristo, Hijo de Dios, como al único y al verdadero, que hagan la oración de fe que llamamos nosotros, a conciencia, con toda su mente, su corazón y con todo su ser, de que acepten y abran el corazón para que el Señor Jesucristo entre a nuestras vidas y a sus vidas, como el Hijo de Dios que vino a nosotros para redimirnos del pecado, para salvarnos, para sanarnos y aceptar vivir a la manera de Jesús en nuestro corazón. Y con seguridad el Espíritu Santo llegará a cada uno de estos corazones para transformarnos y sacarnos del malentendido que tenemos y el enredo que tenemos en nuestras mentes por esa cosmovisión intelectual insertada casi que a la fuerza en nuestras mentes. Gracias por este tiempo. Igual manera terminamos orando para que esta charla sea de revelación, para que este planteamiento sea una alternativa más para que abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento, para que podamos tener la cosmovisión de la Biblia que es maravillosa, podamos enamorarnos del Señor Jesucristo que tiene los mejores planes para cada uno de nosotros, para que a su vez nosotros seamos instrumentos para nuestras familias y para que en estos tiempos podamos entender que la aflicción no es más que la circunstancia que el Señor aprovecha en un mundo caído para llamar nuestra atención y nos acerquemos a conocerle, a amarle y a obedecerle. Las pruebas del Señor nunca serán en las aflicciones. Las pruebas del Señor son en las bendiciones. ¿Qué vamos a hacer cuando somos bendecidos por el Señor? ¿Seguiremos al pie del Señor, amándole, obedeciéndole, o sencillamente era el Señor milagrero que nos dio el milagro y nos vamos y nos vemos hasta el próximo milagro? Ahí seremos probados en las bendiciones. Gracias, Espíritu Santo, porque tocarás los corazones de cada uno de nosotros. Nos quitarás las telarañas espirituales que nos han insertado en una cosmovisión equivocada, que nos han llevado a buscarte en ángeles, en santos, en esoterismo, en objetos, hasta en la propia creación tuya, pervirtiendo la manera de entender que solamente tú eres el único y eres el Shaddai. Perdónanos, Señor, por nuestra pereza espiritual. Perdónanos, Señor, por nuestra comodidad intelectual de acomodarnos a las cosmovisiones injertadas en nuestras vidas por las doctrinas de hombres que estaban equivocados. Ayúdanos, Padre Celestial, a que tu cosmovisión de la Biblia sea una realidad en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tocar estos corazones. Alabamos, Señor, tu nombre, bendecimos tu trono y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.